8:05. Cascadas de diversión, por favor, aquí en el espacio de noticias, a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Seguimos explorando, analizando los temas de la gran agenda nacional. Y por cierto, no vamos a hablar de cascadas de diversión, vamos a hablar de cascadas de petróleo. Porque claro, el precio del petróleo internacional, querida audiencia, en estos días, en estas horas, ha alcanzado unos valores inéditos en los últimos 8 años. Desde 2014, por primera vez en estos días, el crudo o el marcador WTI, que sirve de referencia para el petróleo ecuatoriano, se ha cotizado por encima de los $100. Ayer estuvo en $103. Quiero ver si tengo la cotización del día de hoy. Ya la tengo. Ya les iba a reclamar a los amigos de Petroenergía que no me han parado bola. Ya, sí me han parado bola. De gana estoy hablando. Sí me han enviado. $110.04. Así amaneció hoy la cotización del WTI, que es el marcador que sirve de referencia para el crudo ecuatoriano. Vamos a tomar contacto con una especialista en la materia para justamente hacer una valoración sobre las implicaciones de este aumento del precio del petróleo. La economista Ana Patricia Muñoz, ella es la cabeza del Grupo Faro, analista económica además. ¿Cómo le va, economista? Bienvenida, buen día. Buenos días, un gusto saludar, Fabricio Belkis. ¿Sí me escuchan? Sí, correcto, le escuchamos a Ana Patricia. Gracias por su gentileza, por atendernos. A ver, primero quiero una valoración suya sobre lo que significan estos precios altos del petróleo, pero no solamente del petróleo, porque si uno revisa el resto de commodities, por ejemplo los minerales, el oro, el cobre, también están manejando unos precios muy altos, y entiendo que esta es una derivación de las tensiones entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo valoramos esto? Ana Patricia, tenga la bondad. Sí, muchas gracias por la invitación. Esta subida sobre los $100 sin precedentes en los últimos años, definitivamente también provocada por el desastroso conflicto que se está viviendo por la invasión de Rusia a Ucrania, ha provocado este incremento de los precios del petróleo. De lo que yo entiendo, ya expertos internacionales dicen que podría subir aún más, pero habría un ajuste hacia la baja donde se estabilizaría eventualmente entre los $80 y $90. Belkis y Fabricio, ustedes saben que nadie puede predecir con exactitud qué va a pasar. Ahora, es principalmente el conflicto bélico que lastimosamente estamos viviendo, y es también que los países de la OPEC no han sabido, no han podido incrementar la producción como se hubiera esperado, y además que los países industrializados, incluyendo Estados Unidos, han mantenido unos niveles de producción más bajos de lo que normalmente. De hecho, el presidente Biden, en su discurso del Estado de la Nación, anunció que estaba ya en conversaciones para incrementar la producción en 30 millones de barriles. Entonces, este contexto ha provocado el incremento. No necesariamente va a ser un incremento que se sostenga a esos niveles en el largo plazo, pero definitivamente eso es lo que estamos viviendo ahí. Y claro, para la economía ecuatoriana esto tiene implicaciones importantes. Economista, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Sí, un poco para entender mejor cómo es que este escenario de conflicto entre Rusia y Ucrania deriva en esto. En este incremento importante en el precio del petróleo. Un poco para entenderlo de mejor manera. Sí, Rusia es un productor importante de petróleo, pero además mucho del mercado petrolero se basa en las expectativas, en los futuros, en lo que va a venir. Parte del incremento del petróleo que estamos viendo, y que yo me entero del precio WTI por los retweets que hace Fabricio todas las mañanas, así que puedo dar fe que sigue las cuentas de Petroecuador y las cifras oficiales. Entonces, es parte tema producción, es parte también expectativas de los mercados, y ellos, entiendo yo, al menos en $5 ya han incluido en sus expectativas a futuros del precio del petróleo. Entonces, hay que ver cómo evoluciona este proceso, pero creo que es importante también señalar los desastrosos conflictos de la guerra, primero humanos, que es lo más importante, y después también económicos. Una subida del petróleo provocada por esto eventualmente también tendrá repercusiones en la demanda en general y en el crecimiento de otras economías que podrían afectar negativamente a economías exportadoras, primario exportadoras como es el Ecuador. Ahora bien, una de las preguntas que todos nos estamos haciendo ya en los últimos tiempos es saber qué pasa con los excedentes. O sea, hay un precio que se había presupuestado, hay una base que se había presupuestado para
la proforma de este año, para el presupuesto general del Estado de este año. Si tenemos precios por encima de los $100, está claro que se ha duplicado, hay más del doble de lo que en teoría debería recibir el Estado ecuatoriano en cuanto a ingresos petroleros. Yo le quiero preguntar a Ana Patricia si es así, si efectivamente hay un excedente y qué se hace con ese excedente, porque claro, la pregunta es saber si ese excedente se puede utilizar para enfrentar las necesidades que tiene el país. O sea, tenemos carreteras destruidas, no hay medicinas en los hospitales, por citar algunos ejemplos. Uno puede pensar que esa plata puede servir para ello, entendiendo de que hay o no un excedente. Ana Patricia, tenga la bondad. Esa es la pregunta del día. Desde Faro nosotros estamos siempre atentos y hacemos análisis frecuentes sobre el estado de las finanzas públicas en el Ecuador, sobre cómo evoluciona la ejecución del presupuesto general del Estado, sobre cómo están los gastos tributarios y sobre cómo está la implementación del gasto social, que es lo que nos interesa. Nos interesa que el Ecuador tenga unos servicios básicos de calidad, que la mayoría de la población, sobre todo las poblaciones más vulnerables, tengan acceso a seguridad, a salud, educación y que, claro, los instrumentos de finanzas públicas cumplan ese objetivo, el objetivo de tener un bienestar social para todos. Entonces, y todas. En ese contexto, hay un sí y un no a su pregunta, Fabricio. Sí, definitivamente esto implica un incremento de ingresos a las arcas fiscales. El presupuesto general del Estado había establecido en $59 el precio de petróleo para calcular sus ingresos. Estamos por sobre los $100 y entonces eso implica más ingresos. Y no porque no es exactamente el doble, en parte porque, bueno, no se presupuestó en 50, pero más allá del detalle, es porque nosotros, el Estado ecuatoriano, también todavía gasta en importar combustibles que en parte siguen subsidiados, no en la medida en lo que estaba antes. Entonces, ese es no es un uno a uno. Y por otro lado, creo que es importante señalar, Belkis y Fabricio, que dos cosas. La producción petrolera ha ido decreciendo en el Ecuador. En el 2016 se exportó 201 millones de barriles y en el 2020 bajó a 175 millones de barriles. Entonces, lo que se hubiera podido aprovechar de la producción normal, que fluctúa generalmente en 500,000 barriles diarios, ahora estamos cerquita de ese punto, pero es menor a lo otro. Y el segundo punto importante, que no es, digamos, la economía que yo empecé a estudiar, donde los ingresos fiscales dependían primordialmente de los ingresos petroleros. Ahora, si ustedes ven el presupuesto general del Estado, la mayoría vienen de ingresos tributarios y en menos del 20%, cerca del 13%, vienen de los ingresos petroleros. Entonces, la estructura, la composición misma de los ingresos que ingresan, que entran a las arcas fiscales, en proporción es menor a lo que hubiéramos vivido hace unos años. Entonces, sí, van a tener más recursos, eso es una buena noticia para el país y ojalá eso sirva para apuntalar, como ustedes ya mencionaban, las grandes necesidades que tiene el Ecuador. Pero ¿se puede o no utilizar esa plata? Porque claro, entiendo que cuando hay estos aumentos del precio del petróleo y estos excedentes, esa plata no es que va a la caja fiscal, sino que va a un fondo, a una reserva que no es de libre disponibilidad. ¿Es así, economista? No, bueno, en las estadísticas fiscales se dividen ingresos permanentes y no permanentes. Estos ingresos estarían en la cuenta de ingresos no permanentes que podrían cubrir gastos no permanentes. El Ecuador necesita muchísimos gastos no permanentes, gastos de inversión, gastos en carretera, es decir, necesidades sobran y esto viene muy bien para cubrir esas necesidades. Sí, en la reforma que se hizo, me parece, en el 2020, se vuelve a establecer un fondo de estabilización petrolera que indica que cuando los ingresos, no el precio, pero cuando los ingresos estén por sobre lo presupuestado, se va a crear este fondo de estabilización que en parte, dice la norma, es para cubrir gastos de educación y salud cuando se necesite. Ahora, la disposición 27ª transitoria de esa ley indica que esto va a regir una vez que estemos cumpliendo la regla fiscal de la deuda. Yo sé que estoy añadiendo mucha palabra ahí técnica, pero esto es importante para no alarmarnos. ¿Qué dice la norma? ¿Qué decía ya la norma ecuatoriana antes? Que la deuda sobre el Producto Interno Bruto, el límite tenía que ser 40%. Estamos por sobre el 70%. Y en esa misma ley se establecieron una transitoria que dice, y ahí prestemos atención para ver la perspectiva en lo que estamos, que no va a ser sino hasta, me parece, el 2032, que vamos a llegar, ojalá o se estima,
a un ratio deuda-PIB de 40%. Entonces, según las mismas normas, este fondo no empezaría a existir sino hasta que cumplamos este porcentaje, que sería en teoría en el 2030. Uno de nuestros internautas nos escribe a través de la transmisión en Facebook, dice: no sirve de nada que el precio del petróleo esté subiendo favorablemente si afecta al incremento de la gasolina. Bueno, entendemos que el impacto será en la gasolina súper y, por cierto, hay expectativa por conocer en cuánto se ubicará el precio del galón ya en los próximos días, que se estima podría superar los $4. Dice, y lo que esto implica en el alza de productos de consumo que dependen de los derivados del petróleo. Creo que, Belkis, tú has descrito muy bien cuál sería el impacto. Se tiene la gasolina súper. Sabemos que el precio del diésel y de la gasolina extra está ya congelado, digamos, estabilizado. Aún así, y por esta estabilización, hay un subsidio, según las estimaciones iniciales de la Proforma, de $460 millones, solo dejando de lado el gas. Solo en estos combustibles de gasolina y de diésel. Entonces, habrá un impacto en la gasolina súper, pero en varios reportes que Faro ha analizado sobre los subsidios desde hace ya algunos años, nosotros citábamos estudios del BID, por ejemplo, que mostraban que el subsidio a la súper, cuando existía, iba en casi el 70% al quintil más alto, es decir, al 20% de familias que tienen ingresos más altos. Entonces, el subsidio a la súper definitivamente llegaba a quienes más tenían, y ahora sí, esas familias se verán afectadas por un incremento a la gasolina que he escuchado podría llegar a los $4 por ahora. Una vez que baje el petróleo, bajen los precios internacionales, eso se debería ajustar. Pero la gasolina extra y el diésel permanecerán a los precios fijados. Pero eso de los $4, de que eventualmente el 12 de marzo Ecuador amanezca con un precio de la súper de $4, ¿es real? Efectivamente, esa es la previsión, Ana Patricia. Yo no soy experta en proyecciones petroleras y del mercado, pero de lo que he estado leyendo, eso es algo que no debería sorprender. De hecho, ya estamos transando con precios internacionales en la gasolina súper. El mercado está liberado para la gasolina súper. Ya han habido ocasiones ya, por ejemplo, en Estados Unidos, que la gasolina, que sería el equivalente, ha estado, me parece que fue en el 2007, a $4.5. Entonces, podría pasar si los incrementos del petróleo continúan de esa manera. Nuevamente veamos si, como algunos analistas dicen, se estabiliza en $80, $90 y ahí estaríamos a precios en los que estamos ahora. Pero no sabemos. Pero las repercusiones en la economía de la subida en la súper no creo que sean tan grandes como sería una repercusión de un incremento en el diésel o la extra, por esta distribución que les cuento, que existen estudios donde muestran quién consume más qué tipo de gasolina. Dada la coyuntura, ¿se podría pensar en que podríamos ir hacia un incremento todavía mayor del precio del barril del petróleo? Vivimos en total incertidumbre. Es posible, estos conflictos pueden no tener límites. Son menores a los que se vivió en el Medio Oriente de alguna manera. También el traspaso a energías renovables que se ha hecho en los últimos años, especialmente en Europa, hace de cierta manera que la dependencia disminuya, no en la medida en la que se necesitaría, pero ese es el momento en el que estamos. En teoría, más o menos quedarnos por un tiempo más en este precio. Ahora, lo importante para la economía ecuatoriana es que el déficit proyectado para el Ecuador en la proforma presupuestaria era de $3.700 millones. Es importante tener una disciplina fiscal, es importante que el Ecuador tenga sus cuentas claras, pero es importante saber que el déficit no es el objetivo. El objetivo es que tengamos políticas públicas adecuadas, que den oportunidades para todos, que reconozcamos la desigualdad que existe en el Ecuador. Entonces, hay un solo dato en la proforma del 2000 que estamos viviendo ahora, el 2022, con respecto al 2019, prepandemia, el monto en educación para educación es 500 millones menos para el sectorial de educación. Y hemos escuchado nuevas estimaciones que el déficit ya no va a ser de 3.700, va a ser de 2.000 millones de dólares. Para mí, diría, estamos yendo demasiado rápido en cerrar el déficit. Entonces, por un lado, sí, no desordenemos las cuentas fiscales, pero una vez que ya tenemos
más o menos eso en orden, dediquémonos a invertir en un gasto de calidad, a cubrir las necesidades, donde sabemos que el 52% de las unidades educativas no tienen niveles óptimos de salubridad. Entonces, hay muchísimas cosas en las que deberíamos enfocarnos y esto también va a implicar, si no se lo hace por un sentido, si se quiere, de compromiso social, que se lo haga por tener paz social, porque necesitamos que esas necesidades sean atendidas. Yo, por ejemplo, en el comentario que hice el día miércoles, luego del feriado, en este espacio, hablando sobre los precios altos del petróleo, yo decía que el presidente Lasso y el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, deberían decir al país de manera oficial qué significan los excedentes, cuánto va a ingresar a la caja fiscal, qué pasa con las reservas y si se puede o no utilizar esa plata. Porque de verdad que el país tiene muchas necesidades, pero yo me he encontrado esta semana con un silencio por parte de las autoridades sobre esto que debería meritar una respuesta. Y por ejemplo, aquí recibo un mensaje, Ana Patricia, de una de nuestras oyentes, Rocío Ayala, que está conectada y dice que el artículo 286 de la Constitución permite en casos excepcionales utilizar estos ingresos en salud y educación. Ya casi ni subsidios en la gasolina existen. No se justifica para nada que no haya medicinas en los hospitales públicos y en el Seguro Social. A mí, lo que acabo de leer me parece que es el sentir de mucha gente, que no entiende que si tenemos excedentes en cuanto al precio internacional del petróleo, inclusive si es que baja de los $100 y se ubica en 80, 90, hay excedentes porque el precio se había presupuestado más o menos de los 50 y pico dólares. Y no se entiende, digamos, el común de los ciudadanos no entienden cómo es que habiendo excedentes seguimos con estas dificultades en temas tan esenciales como salud y educación, Ana Patricia. Sí, creo que primero hay que reconocer que la situación económica del Ecuador fue crítica, es crítica y con la pandemia fue aún más desastroso. Hay estudios del mismo Banco Mundial que muestran que luego de México el Ecuador fue el país que menos medidas de mitigación implementó durante la pandemia. Por muchas razones, en parte no tenemos política monetaria, teníamos ya un déficit acumulado importante, no teníamos acceso a mercados, lo que ustedes quieran decir, pero el Ecuador, ya de problemas económicos graves, vino a ser de los países más afectados en América Latina, siendo América Latina el continente más afectado por la pandemia. Entonces, sí es cierto que es difícil manejar en una condición ahí. Ahora, en este momento, cuando el petróleo mejora, que no va a ser como la solución a todo, pero también, Fabricio, donde los ingresos tributarios, y qué bueno que sea así, están en línea a lo esperado, que es 16% más de lo recaudado el año pasado. Entonces también en ingresos tributarios estamos mejor. Entonces yo sí estoy de acuerdo en ese sentido, en esa opinión de que es momento de atender las necesidades con total fuerza. Y la parte de transparencia también es fundamental, Ahí yo confío en que se transparenten las cifras y el uso de los recursos, porque además eso le ayuda a los hacedores de política pública a pasar su mensaje. Desde Faro, por ejemplo, nosotros hemos hecho ya por lo menos 5 informes sobre lo que se llama gastos tributarios, es decir, lo que deja de percibir el fisco por ciertas exenciones, deducciones, exoneraciones. Y sigue siendo cerca de 4.900 millones de dólares, según el último informe. Entonces, esas son las cifras que hay que revelar, ¿no es cierto? ¿Quién se beneficia o qué sector se beneficia? ¿Por qué? Y eso va a dar respuesta a por qué todavía los hospitales no tienen medicinas, por qué todavía las escuelas no tienen infraestructura. Considerando, y aquí es importante también saber, la política pública es complicada y toma tiempo, pero sí estoy de acuerdo que necesitamos respuestas claras y transparencia, mientras también se tiene una responsabilidad en el uso de las finanzas públicas. Ahora bien, ¿qué debería esperar el país en materia económica para los siguientes meses? El día de hoy, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional inicia la 4ª revisión del programa económico. Dependiendo de esa revisión y de pasar esa revisión, el Fondo Monetario desembolsará una nueva parte de ese crédito de 6.500 millones de dólares que fue comprometido con el gobierno anterior, por un lado. Por otra parte, la Asamblea está tramitando el proyecto de ley de inversiones. Por otra parte, hay expectativas sobre el tema laboral. Por otra parte, hay, digamos, expectativa también por saber qué va a pasar con la reforma tributaria que está en vigencia y que algunos sectores políticos buscan derogarle. ¿Cómo se proyecta justamente lo que se viene? Ana Patricia. Sí, la revisión del FMI debería pasar sin problemas y eso implica el ingreso de al menos 700 millones de dólares más que estaban pendientes de desembolsarse el año pasado. Entonces, eso debería pasar sin problema. Lo otro se vuelve ya más
casi más político, en el ámbito político que incluso técnico, y la reforma laboral que es necesaria. Nosotros en el 2019 publicamos un informe que se llamaba Nueva Evidencia, la conversación para las reformas laborales, esperando o se tenía la expectativa que en ese año se iba a mandar una propuesta de ley para reforma laboral que es necesaria y que tiene que ser atendida de manera responsable en la Asamblea. Entonces, esperemos, confiemos, no hay muy buenas luces de cómo está funcionando el discurso y la conversación política de los legisladores, pero esa es su responsabilidad y le deben al país tener una conversación, un análisis, un debate serio de las leyes que se vienen a continuación. Correcto, Ana Patricia Muñoz. La ley de inversiones, ¿cómo le ven ustedes desde el Grupo Faro? ¿Han hecho un análisis sobre su contenido? ¿Cuán importante es este proyecto que está siendo tramitado en la Asamblea? Justamente ayer hablaba con nuestra directora de investigación que no sacamos en esta ocasión un análisis de la ley de inversiones. Lo hemos hecho en las propuestas de ley anteriores que tienen que ver con el ámbito económico, y en parte por la complejidad, y creo que debemos ser muy responsables al momento de emitir un criterio. Entonces, en esta ocasión no hemos sacado un informe detallado de la ley. Hay aspectos como las zonas francas que creo que hay que verlos con mucha atención. Esa parte sí la hemos revisado como de manera muy rápida porque está en nuestros informes de gastos tributarios, porque claro, en zonas francas tienen ciertos beneficios que es muy importante transparentar a quién va, cómo va y cómo repercute en generación de empleo. Escuché al ministro Prado en una entrevista con ustedes, me parece el día de ayer, y él especificaba ya que esos procesos van a ser transparentes. Entonces, estamos más bien atentos a ver cómo se desarrolla en la Asamblea las discusiones y en qué forma termina esta ley si es que no se la pasa por el Ministerio de la Ley. Y más allá del análisis del contenido como tal de esta propuesta, quizá un análisis o un balance en cuanto a inversiones en los últimos años en el Ecuador. Muy débil. El Ecuador en realidad nunca ha tenido un flujo importante de inversión extranjera directa. El pico que hubo en algún momento fue por el oleoducto de crudos pesados. Me parece que hubo un pico nuevamente el año pasado o en el finales del 2019, que fue inversión inicial en el tema minero, que también tiene repercusiones importantes ambientales y además ahora con las causas y demandas constitucionales no es un tema fácil. Entonces, el Ecuador está muy necesitado de una inversión extranjera directa, inversión de calidad e inversión nacional también, que produzca empleos de calidad, empleos que tengan los beneficios y que sean estables en el tiempo. Ana Patricia, ¿a usted cómo le suena el anuncio que hizo hace un par de semanas el presidente Lasso en el sentido que Ecuador no va a pedir más financiamiento internacional? O sea, se va a quedar con el del Fondo Monetario, pero anuncia de que no va a pedir más financiamiento internacional. Yo creo que es complicado arriesgarse a hacer un anuncio así. Sin embargo, con los compromisos, con los multilaterales que ya han entrado, el Banco Mundial, el BID, la misma CAF, y ya la programación que se tenía, entiendo un pedido, por ejemplo, de endeudamiento a gobiernos bilaterales no sería necesario, pero todavía el Ecuador tiene un déficit, programado de 3.700 millones, anunciado de 2.000 millones de dólares, que hay que cubrir, ¿no? Las necesidades de financiamiento estaban por sobre los 8.000 millones de dólares. Entonces, esa afirmación es difícil como desagregarla sin saber exactamente qué compromisos ya adquiridos se tienen. Entendería yo con multilaterales, si es que no se va a ir al mercado financiero, todavía la colocación de bonos del Ecuador en el mercado financiero sería muy cara. Deuda bilateral con otros países, que prácticamente ha sido con China, lo veo complicado. Entonces quedarían estos acuerdos con los multilaterales que deberían estar ya programados hasta final del año. Y lo último, Ana Patricia, ¿cuál es el impacto real en este momento de la reforma tributaria que entró en vigencia el 29 de noviembre pasado y que, claro, provocó que en enero muchos profesionales que estaban haciendo su proyección de gastos personales terminen decepcionados? Incluso en las redes sociales fueron inundadas justamente con quejas, con referencias de la afectación a los profesionales sobre la naturaleza de esta reforma tributaria. Sí, este es un tema difícil.
porque yo entiendo la afectación que reciba alguien, sobre todo si no se pagaba nada y ahora se empieza a pagar. Entiendo yo la frustración que siempre son los mismos profesionales en relación de dependencia que pagan y que tienen el gran peso en sus espaldas y no es justo. Se debe tener mucha cuidado en evitar que hayan que se evite el pago de impuestos en otros sectores y también en profesionales y en empresas que no tienen relación de dependencia, que tienen otros mecanismos para eludir o evadir impuestos. Entonces entiendo esa frustración. Al mismo tiempo es importante que el Ecuador tenga claridad de la situación fiscal y de la estructura tributaria que tenemos. Y ahí es importante de pensar qué país queremos. Es un país en el que sí queremos una estabilidad y ingresos suficientes para cubrir las necesidades de los que menos tienen. En esa reforma tributaria, Fabricio y Belkis, por ejemplo, se puso un impuesto patrimonial temporal. Y les voy a dar un ejemplo aquí. Si alguien tiene en patrimonio, la persona, no la familia, $1.300.000, $1.300.000, y tiene una casa, puede deducir $200.000. Entonces le queda $1.100.000. Y de ahí paga esta tasa temporal que sería para esa persona $1.000. En un país donde el 1% de la población tiene el 66% del patrimonio del todo el país, es fundamental que se contribuya de manera temporal, de manera clara, de manera transparente, sobre todo que esos recursos se usen bien y que exijamos como población que se usen bien. Entonces, creo que es difícil siempre cuando hay un incremento en impuestos, pero el Ecuador en general tenía tasas de recaudación sobre el PIB menores al promedio de América Latina. En cuanto al impuesto a la renta, que yo sé que es lo más, además difícil, porque hubo demasiados cambios muy rápido, hubo cambios en los rangos, hubo cambios de deducciones al ingreso a un crédito tributario, hubo muchas cosas que afectaron incluso la comprensión del efecto, ¿no es cierto? Pero en definitiva esto afecta a menos del 4% de quienes contribuyen. Y pongamos en contexto Fabricio y Belkis. Según los últimos datos del INEC que reportan cuánto es el promedio de ingreso de alguien que está empleado, no contemos a quienes no están empleados, y bordea los $440 para hombres, 370 para mujeres. Es decir, la mitad de la población empleada, que es mujer, gana menos de $350. Es decir, para esa población esta reforma tributaria no les tocó. Es cierto que no era perfecta, es cierto que la Asamblea irresponsablemente no mejoró esa tabla de impuestos a la renta personales, pero tampoco, pero creo que hay que ser muy francos y decir que es importante contribuir al sistema tributario, pero también responsabilidad del Estado de responder con transparencia y con calidad de gasto. Correcto. Ana Patricia, gracias por el tiempo y por sus aportes para el debate público sobre los temas económicos. Muy amable. Muchísimas gracias. Un buen fin de semana. Muy gentil. Lo propio para usted, Ana Patricia Muñoz.